y una reorientación hacia el propósito eterno. Repita conmigo: cuando Dios cambiaba el nombre, nos da un indicativo que está haciendo una rotura. Oh, yo no sé, escuche bien. Está haciendo una rotura con el pasado. Y está reorientando hacia el propósito eterno. Es un signo externo de una transformación interna y un marcador de identidad que redefinada por la gracia y la visión divina. Oh my God. Mire, yo quiero que usted dijera esto. Le vuelvo a repetir. Es un signo externo de una transformación interna y un marcador de identidad que redefina por la gracia y la misión divina. El referente de Abraham es un referente para nosotros. Abraham, le decía unos días pasados, que Abraham era un hombre de encuentros sobrenaturales con Dios, con el Dios eterno. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, no es por cambiarle el nombre meramente, sino él está reorientándolo hacia el propósito eterno. Le está dando una transformación externa y una marca de identidad, redefiniendo la gracia y la misión divina. Oh, yo quiero que usted dijera esto. Entonces, cuando Dios tomaba gente que tenía encuentros sobrenaturales con él, lo que estaba haciendo era marcando una identidad, reorientándolo en el pacto eterno y en la gracia divina. Uno de los indicadores de esto es que cuando Dios nos llama, escuche bien, y nos cambia, hay una transformación, una reorientación para un nuevo, repita conmigo, comienzo. Lo que ocurre, el que se niega al cambio somos nosotros, no el Señor. ¿Por qué? Porque no queremos tener una rotura con nuestro pasado. Y para Dios cumplir lo que prometió, tenía que hacer algo con este hombre. Oh my God. Este hombre tenía que romper con su pasado. ¿Sabe por qué muchas veces nos sentimos frustrados en la vida cristiana? Porque usted quiere arrastrar los viejos patrones y traerlos a la nueva vida en Cristo. Usted no quiere tener roturas con el pasado. Usted no quiere reorientar su vida en Dios. Abraham tenía que conocerle y experimentar la sobrenaturalidad de Dios en su vida. Después de 24 años, a pesar de la infructuosamente, escuche bien, de la espera infructuosa, el milagro del hijo prometido, se le revela nuevamente a Abraham diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí usted lo acaba de leer. Yo soy el Dios Todopoderoso. En el idioma hebreo es la palabra, repita conmigo, Shaddai, que significa pecho, redefiniendo el pecho materno. Con esta revelación, Dios le llena el vacío emocional que había en la vida del patriarca, quien aunque tenía 99 años, mantenía latente su vida y la experiencia emocional de su niñez. Es el caso de muchos de nosotros. La única forma de manifestársele a Abraham
para que el milagro se cumpliese, la palabra del pacto, tenía que hacer esto. Cuando usted profundiza y entiende lo que Dios se disponía a hacer con Abraham, Dios le ha hablado a usted, iglesia. Dios te ha dado pacto, te ha dado promesa, no porque vino un profeta, sino porque está escrito. Pero muchas de las cosas no se han cumplido porque hay áreas en nuestra vida. Tenemos que hacer rotura con el pasado y tenemos que entrar en ese nuevo cambio de Dios para reorientarnos y para entrar en Él. ¿Usted quiere ser alguien diferente? El Eterno tiene que revelarse de como el Dios paternal que nunca falla, en quien no existen las imposibilidades, dándole a entender que aunque su padre humano hubiese fallado, el Padre Dios no le fallaría. Y aunque su madre humana no suplió plenamente sus necesidades emocionales, Dios decide manifestarle como aquel que le nutre o le suple cualquier necesidad que pudiese haber tenido. Luego de suplir sus necesidades, le dice: anda delante de mí y sé perfecto. El único que puede suplir las necesidades y esos vacíos en tu vida es el eterno Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Conócele como Padre. Si Abraham no hubiese sanado su corazón, habría sido prácticamente imposible que caminara delante de Dios y vivir en perfección. Póngase la manito en el corazón. Dígale al Señor: sana mi corazón. El gran problema es que no entendemos lo que Dios se dispone a hacer. Si Abraham no hubiese sanado su corazón, habría sido prácticamente imposible que caminara delante de Dios y vivir una vida de perfección. Luego Dios entra en el pacto con el patriarca diciéndole: estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Lo que estaba Dios haciendo era, el Padre Eterno estaba transfiriendo su ADN. No, usted pensaba que yo iba a hablar de algún hombre. No, escuche bien. Estaba transfiriendo su ADN. Es imposible servir a Dios y adorarle y ser libre en Cristo si no adquirimos el cambio y el ADN de Dios en nuestra vida. Es imposible entrar en la gracia de Dios y en su favor si no tiene su naturaleza, si no nacemos de nuevo. Entonces, la importancia de tener el ADN de la casa, es decir, poder impartir lo que somos como familia de Dios, impartir lo que recibimos de parte de nuestros padres celestiales y padres espirituales en la tierra. Aquí hay varias cabezas de paternidad. Está la iglesia, los pastores Celis, está la iglesia Pastores Mendoza, está la pastora Marisol, están los pastores González, que Dios ya le dispuso en su eterna propósito su generación. En otras palabras, escuche bien, la prognosis de su majestad siempre está dispuesta. Ahora, ¿qué es la prognosis de él? La palabra prognosis es el conocimiento y es el acto de efectuar en un pronóstico en base a la prevención de algo concreto que va a suceder en el futuro. En otras palabras, para que usted entienda, Dios ya tiene un plan diseñado, pero no puede cumplir el plan y el propósito si corazón no es sanado y si identidad no es redefinida.
Es más, Dios no quiere tener una mejor versión de ti. Eso es invención de humanismo. Dios quiere matarnos para hacernos de nuevo. No hay ninguna versión. Yo no quiero ninguna versión mejorada de mí, porque mi versión viene con el ADN del pecado. Yo quiero tener nueva naturaleza en Dios. Entonces, cuando entramos y concientizamos la importancia de ser familia de Dios e impartir lo que recibimos de parte del Padre Celestial y de parte de los padres espirituales, lo que somos como cuerpo, como ministerio, como casa ministerial, los llamados con un propósito y una asignación específica, con una visión determinada, con una manera de hacer las cosas para Dios, nos identifica. Tenemos una manera de hacer las cosas para Dios. Cuando llegamos acá, en un ambiente, yo vi un ambiente, y yo le dije a la pastora acá, había un ambiente demasiada tensión. Aquí hay que orar. Pero estamos ahora redefiniendo identidad. Repita conmigo: identidad. Las formas de hacer las cosas. Eso es la visión. Hablamos en términos médicos. El ADN es el principal constituyente del material genético de los seres humanos. El ADN transmite la herencia de ciertas características en una persona durante su formación en el vientre de su madre. Así como el ser humano, existe el ADN que se transmite de herencia o material genético biológico. También la carga o el portador del ADN espiritual, el ADN del Dios eterno, su ADN particular de parte de Dios, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, la función es cuando yo me arrepiento, cuando yo voy delante del Señor, cuando sé realmente lo que es arrepentimiento. Yo estoy diciendo: quiero rendirme, quiero ser, Señor, quiero dejar de ser para que tú seas. Colosenses 1:15 dice: y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él antes de todas las cosas, repita conmigo la pronosis, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, y Él es el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habita toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Vio que es importante? ¿Cómo logró la paz? Tuvo que venirse él mismo, hermano, para reconciliarnos por su sangre de su cruz. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo las malas obras, y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Miren lo importante de estar en el cuerpo de Cristo. Por eso es que Jesús dijo: separado de mí,
nada podéis hacer y nada eres. No tienes identidad. Usted es persona, es por Él. Usted es alguien, es por Él y para Él. Tenemos que entenderlo. Abraham podría venir de Mesopotamia, podría venir de la metrópolis más moderna del entonces. Escuche bien, de Ur de los Caldeos, de la mera ciudad. Era el hombre de la ciudad, pero sin Dios era un don nadie. No tenía identidad ni propósito en la vida. Dios se le tenía que aparecer a Abraham en el camino a este hombre llamado Abraham para hacer un cambio en su vida. No solamente lo vea como un cambio de nombre, le cambió su genética espiritual, le cambió su ser, reorientó su vida, le dio sentido de vida y de propósito. Si en verdad permanecieres fundamentados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui ministro. Bendito evangelio. Y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciáis cumplidamente la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde los siglos y de las edades, pero ahora ha sido manifestado a los santos. ¡Qué misterio! El evangelio, mi hermano. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria en este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Oh my God, el misterio se le ocultó a los antiguos, pero ahora la iglesia se le revela. Cristo era un misterio. En el antiguo pacto lo que había era signos, códigos del Mesías, pero Cristo, escuche bien, a través del evangelio se le revela el misterio, el mensaje que ha sido predicado, dice el apóstol. A quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, y enseñando a todo hombre y en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. ¿Qué le dijo a Abraham? No se pierda de la lectura. Anda delante de mí. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham Dios? Porque la Biblia dice que a Abraham se le fue anunciado las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El evangelio. ¿Me está siguiendo? ¿Qué te hace ser perfecto? El evangelio. El evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas del reino. ¿Qué es lo que cambia la vida de la gente? Lo que pasa es que usted se va a la palabra perfección y se va a la parte humanista. Dice, eso es inalcanzable para mí. Pero lo que está diciendo Abraham, y Abraham después de eso, Abraham cometió errores. Pero es perfecto en lo que recibe. Tu espíritu es perfeccionado. Ahora le dice el Señor a Abraham, le está diciendo a Abraham, como yo te cambio tu nombre, tú tienes que dejar el pasado atrás para que entres en la transformación y en la renovación de tu mente. Voy a empezar, ya tu espíritu fue perfeccionado. Ahora voy a tratar en tu alma. Porque tu alma está viciada al pecado, a la falta de perdón.
Tu alma está viciada al egoísmo, al egocentrismo. Escuche bien, a los deseos pecaminosos de la carne. Necesito que entres en la regeneración y ser reorientado en el Evangelio. El Evangelio es lo que te va a ayudar a ser reorientado y capacitado para ser perfecto, para ser, escuche bien, recto delante de Dios. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Repita conmigo, en mí. Entonces, como todos fuimos creados por Él y para Él, el Eterno imparte su ADN en nosotros. ¿Cómo lo imparte? ¿Cómo imparte? Decíamos que el ADN es ¿qué? Es todo el almacenamiento ¿de qué? ¿De qué? De nuestra estructura ¿qué? Genética. ¿Y qué hay en la genética? Repita conmigo, archivos. Archivos. Ok. ¿Dónde está la genética de Dios? ¿Dónde está la genética de Dios? ¿Dónde está la genética? ¿Dónde están las actitudes? ¿Dónde está? Escuche bien el modismo. ¿Dónde está el lenguaje? ¿Dónde está su mente? Parte de su mente, ¿dónde está? Si en la mente es donde usted reserva todos los archivos, todos los recuerdos. Si usted no se renueva con la palabra, por eso es que era inefable, era incumplidor poder estar inscrito, escuche bien, en las tablas ni en las piedras. Él nos da un nuevo pacto. Por eso es que Él se hace carne y se mete en nosotros. La palabra se tiene que hacer carne, sangre y hueso. El Génesis 7 dice que Dios sopló aliento de vida y formó al hombre del polvo de la tierra. Y fue el hombre un ser, repita conmigo, viviente. La interacción original de Dios es duplicarse en los seres creados. Mira el 1:26. Y entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Conforme a qué? A nuestra semejanza. Y señoré de los peces del mar, de las aves del cielo, de las bestias y de toda tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y desde el momento de su creación la humanidad poseía a Dios y su naturaleza. El primer hombre poseía ¿qué? Imagen y semejanza. ¿Qué poseía el primer hombre? Imagen y semejanza. Sin embargo, perdimos esa naturaleza por causa del pecado. ¿Qué hace el pecado? Pervertió, dañó, desfiguró, alteró. Se le metió, escuche bien, el gen X. Hubo una mutación en el hombre. Y el hombre, ¿qué pasó con el hombre? Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Se deformó, una mutación. Se convirtió en un mutante. Adán se convirtió en el hombre X. ¿Ah? X-Men, Adán. El primer X-Men de la tierra fue Adán. Usted se ríe, pero es así. Ese fue el primer X-Men. El libro de las genealogías. Escuche bien esto, para entrar en materia. Génesis 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Mire, aquí está la rema.
el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos en el día en que fueron creados. Y vivió Adán 120 años. Y vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sem. ¿Cuándo lo engendró? ¿Ah? Pero ya había caído el hombre. Pero ¿cómo lo creó? A imagen y semejanza de Dios. Lo engendró a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo lo engendró? No, yo quiero que usted entienda. Mire, escuche bien. Vemos que los hijos de Adán son su semejanza y no la de Dios. A partir de ese momento, la humanidad adquirió la naturaleza del diablo. Adquirió la naturaleza maldita del pecado. Ya el hombre ya no era imagen y semejanza de Dios, sino era semejanza de Adán. Ahora bien, la obra de la cruz tiene un propósito. Entienda, la obra de la cruz tiene un propósito. Es revertir la caída y reordenarnos al estado original. Por eso es que Cristo, el postrer Adán, vino para reorientarnos, escuche bien, para hacer una nueva creación de usted y de mí. Tenía que matarnos en la cruz. Teníamos que estar muertos en delitos y en pecado, ir a la cruz de Cristo para poder resucitar con Él. En otras palabras, todo lo que sale del trono es dispensado a nosotros. No hay una nueva visión de su majestad. La antesala antes y después de la cruz. Ahora el Eterno tiene un hijo, no por creación, sino por engendrar, que es el proceso biológico y espiritual. Porque el primer hombre fue creado, el primer Adán, pero el postrer Adán fue engendrado. No. Por eso es que usted necesita nacer de nuevo. Escuche bien, porque una cosa es ser creado, otra cosa es ser engendrado. Porque cuando el hombre tiene la concepción con la mujer, lo que hay es un proceso de engendramiento. Viene, escuche bien, la esperma, escuche bien, del hombre, y ahí va su potencia, ahí va todo lo del hombre. Escuche bien, Dios, escuche bien, se buscó un cuerpo. Por eso es que el libro de los Hebreos dice que se preparó un cuerpo. Escuche bien, María era la incubadora, pero los genes iban ahí de Dios en el vientre de esta mujer. Escuche bien, ahí va todo Dios, la esperma de Dios se metió ahí. Escuche bien, en el vientre de esa mujer, porque era la única puerta que podía entrar Él para redimir la humanidad. Como Él es un Dios que obra en legalidad, la única forma de venir a este planeta es por medio de esa puerta de la concepción. No hay otra. Esta vida pecaminosa fue transmitida a nosotros, pero una vez que viene la gracia irresistible, no, oh my God, escuche bien, Romanos capítulo 9 versículo 19 dice: ¿y quién se ha resistido a nuestro anuncio? Es que cuando viene la gracia irresistible,
Es que ni siquiera Faraón, escuche bien, ni por muy duro que sea, ni por muy duro de pecado, cuando Dios se propuso hacer algo con nosotros, Él buscó lo más vil del mundo, lo menos despreciado, lo menos sabio, escuche bien, y vino la gracia de Dios, escuche bien, y dice, ¿quién se ha resistido? Es que cuando Dios toca, toca. Rendimos nuestras vidas al Dios Padre y sopla el aliento de vida que imparte su ADN espiritual, el ADN divino en cada uno de nosotros. Por eso cuando llegamos a los pies, cada quien adquiere patrones de comportamiento, modos de pensar y además características que nos hacen diferentes. Dios primero establece un lugar y luego te lleva allí, y debes dar fruto en ese lugar para que el propósito el cual naciste se cumpla. Es decir, te lleva a que hagas parte de su cuerpo, su iglesia, o sea, la iglesia te planta en un lugar, te plantó en morada de Dios, te plantó en la iglesia de Jesucristo, te plantó, escuche bien, en la iglesia donde está. La gente se va de la iglesia porque no tiene identidad, no tiene el ADN de Dios. Dios te plantó en esta iglesia para que eches raíces, para que no te desvirtúes, no te hagas a un agente trivial. Ya voy a terminar. Repita conmigo, Él me estableció en un lugar. Si usted está acá, es porque Él te estableció en este lugar para cumplir un plan y un propósito en tu vida. No, dígale al que tiene la paz, no te muevas. Él te lleva allí para que dé fruto, para que el propósito el cual naciste se cumpla. Es decir, te lleva que hagas parte del cuerpo de Cristo. La iglesia te planta en el lugar. No somos llaneros solitarios, sino hacemos parte de la familia de Dios. En otras palabras, Dios te trajo acá para entregarte, no sé, Cristo vino, escuche bien, Cristo vino, escuche bien, como un heraldo. Él dice, el heraldo representa las leyes de su reino, representa a su rey. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo todo lo que escucho acerca de mi Padre. Y Pablo dice, yo soy heraldo, yo no hablo por mi propia parte. Escuche bien, se le dio el testigo del evangelio, es para que lo llevara. Usted tiene que llevar el testigo. La cosa no se trata de usted, el grande es Él, Cristo. Usted lleva el mensaje. No hable por sus propios intereses personales, hable del evangelio de Cristo. Eso es lo que daña el evangelio, cuando se pervierte, cuando le das interpretaciones propias. Donde hay papá, hay una cabeza local. Donde hay mamá, hay una cabeza local sujeta a Jesucristo, la cabeza universal que porta y transmite el ADN del Padre Celestial a sus hijos. En otras palabras, señores, aquí no está el hombre de paja. ¿Sabe la historia del hombre de paja? Un hombre de paja inmovible que no hace nada. Eso nos enseñan en teología. El hombre de paja. ¿Qué hace el hombre de paja? Es un ser sin vida, es un ser que no se expresa, es un ser que no tiene identidad, no tiene. Dios le puso líderes espirituales, pastores, le puso cabeza de casa, y usted tiene que seguir los reglamentos, las leyes, los designios del evangelio, porque ellos reciben del Padre Celestial y ellos implantan la palabra de verdad en usted para que usted pueda nacer a la vida del Espíritu. ¡Despierte! Ahora, ¿qué es el ADN divino? Filipenses capítulo 3 versículo 17. Ya voy a terminar, escuche bien. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tengáis
de vosotros, dice el apóstol. El ADN espiritual recibe a través de la impartición, como va a ser reflejado en nosotros. Lo verán en tu manera de pensar, de actuar, de proceder, de hablar, de tu conducta, de tus valores, siempre sujeto a la voz del Espíritu. Eres un ciudadano de reino. Aprenda ciudadanía de reino. La gente te está viendo, la gente está notando tus acciones, tus valores, tus principios, cómo te manejas, tus modales. Si eres un ciudadano de reino, es porque adquiriste el ADN del Padre. Pero si reaccionas irracionalmente, si tienes sabiduría animal y diabólica, eso es lo que se va a manifestar. Pablo dijo: sé imitadores de mí. Vean mi proceder, vean mi forma de hablar, vean mis conductas. Valores siempre están sujetos a la voz del Espíritu. Por eso cada ministerio, escuche bien, tiene su propósito y estilo de manera de hacer las cosas. La visión, repita conmigo, la visión. El ADN divino también se llama al espíritu de los padres de la casa, ya que los pastores principales son responsables de dirigir e impartir la vida de Dios en la congregación. Nuestro Padre espiritual, a cargo de impartir la visión, y sus hijos en la fe, estos a su vez la van a reproducir. Usted no es el padre de nadie si es un líder. Usted es un hijo reproduciendo la voz del Padre en otros. No se confunda. No se confunda. Hay padres dentro de las casas, los ministerios, y esos son los que están continuamente recibiendo la vida de Dios para transmitirla a usted. Y usted se la transmite a los luego. No se crea el mero, no se crea, bájese de la nube. Dígale que tiene la paz, bájese de la nube. Que en la nube nada más está Cristo, hermano. Él se fue a una nube y una nube volverá. ¿Me salió bien? Si usted altera lo que enseña el padre o la madre, está desvirtuando la directriz. Cuando usted suele pasar mucho en las iglesias, no, el pastor dijo así. Cuando el pastor escucha, no dijo así. Le pusiste un poquito más, le quitaste un poquito menos. Dígale que tiene el padre jalaqueo, diga cuidado con eso. Jesús dijo: yo hablo todo lo que escucho de quién, de mi Padre, y hago todo lo que mi Padre enseña. Porque poseía ¿qué? Su ADN, poseía su genética. Abraham no pudo recibir nada hasta que Dios tuvo un trato con él. Tenga un encuentro con Dios. Suelta el pasado. Suelta ese maldito pasado que no te deja crecer. Suelta el maldito pasado que no le deja avanzar, porque es un maldito pasado del viejo hombre. Los vicios, las enemistades, la fornicación, el adulterio, la mentira. Escuche bien, escuche la falta de perdón, la indolencia por la obra de Dios. Y usted mismo puede entrar como Abraham. Abraham tenía frustraciones en su vida. Que mi padre, mi madre. Había un obstáculo, en su corazón tenía que ser sanado. Y Dios se le tiene que presentar como el Shaddai, el Todopoderoso, el que amamanta. Porque los vacíos que tenía Abraham solamente los puede llenar Dios. Acérquese confiadamente al trono de su gracia para que adquiera oportuno socorro. Como dice, oportuno. Entonces nuestro Padre espiritual es encargado de impartir la visión a los hijos en la fe, y esto a su vez lo reproduce. 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Como dice,
padres. ¿Cómo lo tiene en plural? Que se va manifestando la cosa, ¿vio? Pues en Cristo Jesús yo os engendré. ¿Por medio de qué? No, que tú eres mío porque yo te gané. Que no, te engendré. ¿Por qué te estoy engendrando? ¿Por medio de qué? ¿Qué dice ahí? Tenga la Biblia abierta. ¿Qué dice? ¿Por medio de qué? No, tú sabes que estoy formando a la gente. No, ¿por medio de qué? Pues muchos padres, pues en Cristo Jesús yo te engendré. ¿Por medio de qué? Yo no sé qué evangelio trae esto. ¿Qué clase de evangelio? Evangelio de legalismo, de religión, de tradiciones. Pero hay un evangelio que Pablo habla, que está engendrando, que es el evangelio de la gracia de Dios. Ese evangelio que transforma gente. Ese evangelio que trae el reino de los cielos a la tierra. Ese evangelio que trae reestructuración y orientación a la vida. Ese es el que trae el cambio, el evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. El apóstol Pablo dejó un legado. Y lo menos que imitamos al apóstol Pablo. Quiero imitar a la superestrella evangelística. Tú sabes, porque sale con una chaqueta así brillante y las luces y las cosas. El show Disney evangélico. En la plataforma. De unas zapatillas doradas. El pastor que Dios te puso, que se mata orando por ti, no sé a qué hora, porque no hay hora para orar, ora por ti, bendice tu casa, briegas con tus problemas, con tus situaciones matrimoniales, familiares. A ese si no lo quieres seguir, el que está echándote fuera el diablo, el que está matando, escuche bien a través, el que te dice tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que ir a la congregación, tienes que estar en el discipulado. A ese si no lo sigues. Porque no hay honra, lo ve poca cosa. Porque no es mediático. Pero el mediático no ora por ti. El mediático no te implanta semanalmente la doctrina sana. El mediático no se dedica a ti ni a tu hogar, oras en tu hogar, ni en tu casa, ni está contigo. Es el hombre, la mujer sencilla que Dios ha levantado para que tú estés en esa casa y transmita la formación y el ADN de Cristo en tu vida. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Aquí está mi hija amada Marjorie. Ella le recordará mi proceder en Cristo. Por eso es que es delegada apostólica, porque ella recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Tenemos una visión, tenemos una estructura, tenemos una escalera, tenemos, escuche bien, un credo, tenemos un sistema de creencia, tenemos un legado apostólico, tenemos a Cristo. Entiéndalo. Aquí podemos ver que Pablo marca una paternidad y marca una tutoría a través de Timoteo. Nosotros en nuestra vida espiritual podemos tener muchos tutores, pero solo tener un solo padre espiritual, de la casa de nuestros padres, de los pastores de la iglesia, los pastores que están ahí orando, los pastores que están ayudando, los pastores que están rompiendo cadenas, los pastores que están ministrando, los pastores que están enseñando la buena palabra sana, están transmitiendo y están dando la vida de Dios. Escuche bien, los tutores son encargados de generar información. Un padre da la visión y la vida de Dios. Un tutor puede ser un libro, pero un padre aquí en la tierra transmite la vida de Dios revelada. Es decir,
Los tutores trabajan o reproducen la información dada a través de los padres de la revelación. Pablo mandó a Timoteo y le dice estas palabras a Timoteo: os ruego que me imitáis, os ruego que sigas mi ejemplo. Le dice a Abraham: anda y busca a quien darle cuentas. Y se encontró con el rey de Salem, el valle del rey. Una cristofanía se manifestó. Eso no fue cualquier cosa. Y dice que sacó pan y vino. Estableció pacto. Por eso es que le dije, no se lo olvide, entre mí y ti. Un modismo hebraico. Se mezcla. Tú conmigo, yo contigo. Nosotros en Él y Él en nosotros. No busquen más mezcolancia ni híbrido. Nosotros en Él, Él en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Quedan 5 minutos. Hace referencia al ADN de la casa, que es la forma de proceder de los pastores, padres de la casa. Una persona dice ser hijos de los padres, debe comportarse o portarse con el mismo espíritu para poder representarlos. Pero antes debe recibir el ADN. ¿Cómo se recibe el ADN? Con esto culmino. Después, cuando venga el otro año, le culmino. ¿Cómo se recibe el ADN? Existen 2 maneras, repita conmigo, existen 2 maneras. Número 1, por revelación. Hay gente que se le pega a uno así por revelación. Como Eliseo. Pasó el día y se le pegó el tipo atrás. Repita conmigo, tenía discernimiento espiritual.